Hola, el día de hoy te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre la programación orientada a objetos. Este video va dirigido tanto para estudiantes de universidad como para gente autodidacta de todas las edades que quieran aprender los principios básicos de este paradigma de programación. En este video hablaré sobre los conceptos básicos que debes tener en cuenta para ya no tener que programar desde un punto de vista estructurado, sino más bien de uno enfocado en objetos. Así, de esta manera, haces tu código más ordenado y fácil de manipular en lo que respecta a proyectos altamente complejos. Y no solo eso, sino que te lo ejemplificaré con ejemplos escritos en Python. Porque, no importa en qué lenguaje estés programando, la programación orientada a objetos es prácticamente igual en todos los lenguajes. Voy a empezar con algo sencillo. Debes conocer estos conceptos que ves en pantalla. Empecemos por este. ¿Qué es una clase? Mira, nosotros conocemos a una clase como una plantilla o base para poder instanciar objetos. En este modelo o plantilla se describen las propiedades que conoceremos como atributos y los comportamientos que conoceremos como métodos de los objetos que pertenecen a dicha plantilla. Podrías pensar entonces en una clase como un plano o un conjunto de instrucciones para construir objetos específicos. Por ejemplo, tengo este hermoso carro que usaré como mi clase. La clase la llamaré carro. Sus atributos serían el color del vehículo, la marca de este, su velocidad, su modelo, etc. Mientras que sus métodos serían las acciones que podría realizar este carro, tales como encender, apagar, acelerar, frenar o verificar su combustible. Por otro lado, tengo los carros que creé a partir de este vehículo base. Tengo un Subaru, por ejemplo, un Tesla y un carro de guerra. En particular, podrías pensar que el carro de guerra puede hacer algo que el Subaru y el Tesla no pueden. Él puede disparar municiones a través de su cañón y es verdad. En los otros objetos no hay la posibilidad de hacer esa acción, pero esto tiene su solución con algo que explicaremos más adelante, llamado herencia. En diferentes lenguajes de programación, nos encontramos a menudo con la necesidad de proporcionar valores iniciales a los atributos de un objeto justo después de crearlo. Aquí es donde entra en juego el método constructor. Este método es especial porque nos permite inicializar un objeto creado a partir de una clase y asignarle valores iniciales a sus variables de instancia. Veamos un ejemplo simple en Java, con el ejemplo de los carros. Ahí tenemos nuestra clase, el constructor, los demás métodos y también los objetos particulares. Saber esto nos ayuda a entender lo que son los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Empezaremos por la abstracción. En la abstracción lo que queremos es omitir detalles que no son necesarios ni relevantes para nosotros y el problema que queremos resolver. Y queremos solamente mostrar lo que sí es relevante desde el punto de vista del desarrollo de software. Podemos ver que con una clase podemos realizar una abstracción de una entidad del mundo real. Por ejemplo, en estos dos códigos, los atributos como el método, los atributos como el modelo, la marca y la velocidad son relevantes para mí en específico. Son relevantes para mí en específico, pero pueden no serlo para otra persona. No necesitamos todos los datos del carro, solo los que nos interesan. Y ahora que ya hemos introducido la noción de objetos y cómo se pueden agrupar en clases, surge la pregunta: ¿cómo podemos compartir y reutilizar el código de una clase en otra? La respuesta está en la herencia. La herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que nos permite crear una nueva clase basada en una clase existente. La nueva clase, llamada subclase o clase derivada, hereda atributos y métodos de la clase original, llamada clase base o superclase. ¿Recuerdas que había mencionado el inconveniente del carro de guerra? Pues esto se puede explicar en la siguiente manera. Tenemos la misma clase que llamamos carro. A partir de esta clase, yo crearé otra subclase llamada tanque que herede los atributos y métodos de la superclase. Sin embargo, yo puedo agregar nuevos métodos a esta clase y uno de esos métodos sería la opción de disparar. Entonces tendría una nueva subclase que hereda de la otra clase mayor, pero a su vez también posee sus propios métodos individuales. En código esto se vería más o menos así. Como se aprecia, el tanque hereda los métodos, los atributos de la clase carro,
ejecutando este código obtendríamos los métodos que va a realizar nuestro tanque. Ahora que ya hemos explicado la abstracción y la herencia, pasamos a otro pilar muy poderoso, el llamado polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de los objetos de una clase para responder de forma distinta e independiente en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Esto permite que los objetos de diferentes clases respondan a un mismo mensaje de manera específica para cada uno. En Java, por ejemplo, el polimorfismo se logra mediante el uso de herencia y la implementación de interfaces. Digamos, por ejemplo, que tenía una clase animal. A partir de la herencia, con esta clase animal, yo puedo heredar sus atributos y métodos para mi clase perro y otra clase gato. Sin embargo, el método que era original de mi clase animal, llamado hacer ruido, es heredado por los objetos pertenecientes a las subclases gato y perro. Por lo tanto, a pesar de ser el mismo método, estos métodos tienen resultados distintos en ambas clases, lo que refleja la esencia del polimorfismo y la capacidad de un objeto para tomar muchas formas. Ahora, completemos nuestro entendimiento de los principios de la programación orientada a objetos con el último pilar esencial, el encapsulamiento. Este principio implica agrupar datos y métodos relacionados dentro de un objeto, limitando el acceso externo para proteger la integridad de la información. Encapsula los atributos y métodos del objeto, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para un objeto. Por ejemplo, supongamos que tengo una clase llamada cuenta bancaria y defino el atributo llamado saldo como privado, o sea, lo encapsulo. Y digamos que tengo métodos como depositar o retirar. Solo esos métodos de esa clase pueden interactuar con estos atributos. Solo los objetos que pertenecen a la clase cuenta bancaria tienen acceso a ese atributo. Está encapsulado externamente para el resto del código que no pertenezca a la clase cuenta bancaria. En forma de código, esto se aprecia de esta manera. Como pueden ver, el atributo saldo está con la palabra private. Eso quiere decir que está encapsulado y que solo puede interactuar con objetos pertenecientes a esa clase. Si se preguntan qué son esos dos métodos de ahí, estos son llamados los métodos getter y setter. El primero es un método que se utiliza para obtener el valor actual de un atributo de un objeto perteneciente a una clase, independientemente de si es privado o no. Mientras que el segundo, el método setter, lo que me permite es actualizar el valor actual de ese atributo. Ambos se complementan muy bien. Ok, entonces ya explicamos que estos cuatro pilares son los que hacen posible el paradigma de la programación orientada a objetos. Pero, ¿qué más podemos saber de esta? Si queremos adentrarnos a un poco más, conoceremos el concepto de herencia múltiple, que no es más que la implementación de la herencia donde una subclase hereda los atributos y métodos de dos o más superclases. O también el concepto de clase abstracta, que es una clase como cualquier otra que necesita por lo menos un método abstracto y que no puede ser instanciada. Su propósito es definir un método abstracto que las subclases deben implementar. Un método abstracto, por cierto, es un método vacío y que no puede realizar ninguna acción. Esto con el fin de que las subclases le den la finalidad particular al método. Y también lo de la herencia múltiple no es posible en Java, por lo que Java permite la implementación de múltiples interfaces. ¿Qué es una interfaz? No es más que el conjunto de métodos abstractos que una clase debe implementar. Es un contrato que especifica un conjunto de operaciones que una clase debe proporcionar, y serán las clases que la implementen las que se encarguen de realizar esas operaciones. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Si desean que me explaye próximamente en lo que serían las clases abstractas o la herencia múltiple o las interfaces, entonces no olviden dejarlo en la caja de comentarios y se los estaré explicando específicamente en algún próximo video o corto que haga. Y pues nada, sería todo eso por mi parte y nos vemos en un próximo video. Chao.